Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de la Fundación Impulsa. El día de hoy estaremos conversando con el gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visandes, con el ingeniero Luis Rubio. Bienvenidos. Hola Luis, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Lenin. Un gusto saludarte y qué gusto tenerte nuevamente aquí y bueno, siempre listos y siempre dispuestos aquí para poder empezar. Gracias Luis. Para que nos comente cómo nace la empresa, cómo nace todo este sueño. Bueno, este sueño nace desde hace mucho tiempo. Yo pienso que esto nace desde del 2006, cuando nosotros pensábamos que en realidad la banca y las cooperativas estaban en auge en el sector microempresarial, ¿no? Y nosotros trabajamos en el sector microempresarial por mucho tiempo, pero descubrimos que había una oportunidad de mercado para realizar una institución, una cooperativa, una institución pequeña, pero lógicamente apuntando más al mercado de Cotopaxi. ¿Qué pasó? Empezamos a desarrollar el proyecto en las noches, ¿no? En las noches cuando en realidad teníamos tiempo porque trabajábamos muchos de nuestros compañeros, colegas incluso de la institución. Trabajamos y en las noches empezamos a hacer el proyecto. Entonces ahí se nos vino la idea de por qué no hacer una institución financiera. Éramos 4 o 5 personas que queríamos hacer algo diferente y lógicamente empezamos a ver. Ahí surge un poco para ir viendo el proyecto, para ver cuáles eran las condiciones, a quién íbamos a ir y lógicamente dónde nos íbamos a sentar. Pero era una idea en realidad que nos permitiera poder ingresar al sector microempresarial rural principalmente. Y bueno, poco a poco se dieron las cosas, pero básicamente el tema del fondeo, el tema del dinero no lo teníamos. Y todo nace desde cero, es decir, nace solamente como un plan de negocios, como una idea, pero asentada bien en la realidad y en la experiencia que veníamos adquiriendo durante algún tiempo. Y después empezamos a crear el proyecto, empezamos a ver las condiciones y todas las noches apuntando a poder traducir todo lo que queríamos hacer. Y empezamos a ver con las personas que en realidad nos pueden apoyar y bueno, ahí empezó, ¿no? Empezamos a conversar con las personas, a ver si querían invertir con la institución. Para nosotros en realidad empezamos con apenas $5,000 cada uno de los socios, pero sí fue traduciéndose un poco en este sentido de que la cooperativa vaya directamente al sector rural principalmente. Y ¿Fue difícil el tema de generar confianza con esas personas que vayan a confiar justamente en este proyecto de soñadores? Difícil, muy difícil, porque nuestra cultura muchas veces los ecuatorianos no confiamos en realidad, pero tuvimos que alcanzar algo que la familia empezó con lo primero, ¿no? La familia, primero empezamos por ahí, a ver qué pasa con la familia. Y lógicamente después podríamos conversar con los amigos. Algunos amigos lo veían un poco irreal, otros amigos lo veían factible. Y bueno, y empezamos así y en las noches, por ejemplo, te cuento, Lenin, íbamos al restaurante, les invitábamos a un café y todo, y les explicábamos el proyecto. Y todo nace desde ahí, todo nace desde ahí. Nos dieron buenos augurios, nos dieron buenas esperanzas, muchas personas, otras no, lógicamente. Pero sí, nosotros los pusimos adelante. Pero las personas que nos apoyaron, en realidad estamos muy satisfechos de que hayan confiado en nosotros y lógicamente ahora les podríamos demostrar que hicimos un buen trabajo. Claro. Luis, el nombre Visandes, ¿tiene algún significado especial? ¿Por qué eligieron ese nombre? El nombre de Visandes es un poco, viene su historia. Queríamos nosotros la institución solamente para el sector rural, entonces decíamos, ¿qué nombre le ponemos? Y empezamos a barajar nombres, no recuerdo muy bien qué nombres eran, pero el que nos quedó era Visión de los Andes. ¿Y por qué era Visión de los Andes? Porque queríamos algo para el sector rural. Y como estábamos nosotros, lógicamente, en la franja interandina, dijimos, pongámosle algo de los Andes. Entonces empezamos a dar ese nombre, los Andes, pero no teníamos como el nombre que pueda calificar al sujeto, al sustantivo. Entonces estábamos ahí tratando de ver cómo podríamos nosotros verlo. Entonces ahí surge la idea Visandes. Visión de los Andes, perdón, no Visandes, Visión de los Andes. Pero era muy largo, era Cooperativa de Ahorro y Crédito, Visión de los Andes. Te cansabas. Entonces después surgió
un nombre corto que se llame Visandes. Y de ahí surge la idea de Visandes. Correcto. Luis, ¿por qué apostarle a Salcedo? ¿Por qué apostarle a Cotopaxi? Este sueño que no haya nacido quizá en la capital de la República, en Quito, como muchas empresas nacen también en las grandes ciudades. Ahí viene una historia, creo desde la universidad. Cuando fui a estudiar en Quito, fui a la Universidad Central, terminé mis estudios allá, y mi meta siempre fue venir a la provincia de Cotopaxi, mi meta fue siempre venir a Latacunga, porque pensaba que si tú ibas, te preparabas, tú podrías desarrollar aquí tu carrera profesional. Entonces, para mí siempre fue que la provincia era lo primero para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Y apunté a la provincia para venir acá a trabajar, para hacer mis primeras experiencias profesionales. No me quedé en Quito, sinceramente, no me quedé en Quito porque yo vi que aquí se podría tener una oportunidad. Y la oportunidad viene más porque en la misma universidad yo hice un proyecto para ser un autónomo, es decir, una persona que no esté esperando para ir a ver un trabajo en una institución, en una empresa estatal o algo por el estilo. Mi mente siempre fue en que yo debía crear mi propia empresa o mi negocio o cualquier emprendimiento que sea propio mío. Entonces siempre tuve esa idea. Igual salí a estudiar en el extranjero y tenía propuestas de quedarme a trabajar allá, pero mi meta era regresar al país. Entonces creo que soy de la tierra. Y creo que eso también me ha impulsado para poder generar negocios propios aquí dentro de Cotopaxi. Y con ello generar fuentes de empleo, también fuentes de trabajo en la provincia. Comenzaron con 4 personas, 4 soñadores. ¿Con cuánto personal arrancaron la primera oficina y cuántos son ahora? Arrancamos con 5 personas y ahora somos 140 personas en 14 años. Entonces creo que hemos tratado de hacer eso, el impacto social es bastante fuerte. Yo pienso que a futuro vamos a tener un poco más, tal vez lleguemos 200, 250, 300, no lo sabemos, depende del futuro. Pero el crecimiento con las personas ha sido bastante importante y lo que nos queda de bastante orgullo es que podemos también apoyar a las personas, ¿no? Y creo que ese es uno de los mayores impactos dentro de lo que nosotros tenemos en la institución. Lógicamente, apuntando a las personas que vienen a trabajar con la cooperativa. Pero siempre tratamos de que las personas que trabajen aquí tengan el desarrollo profesional y personal que nosotros queríamos. Yo recuerdo que cuando nosotros iniciábamos, queríamos hacer una guardería. Cuando tengamos una oficina propia, una matriz propia, vamos a tener una guardería porque muchas veces nuestros colaboradores, ellos no los tienen donde dejar. Entonces, la próxima que inauguremos una matriz va a tener también un sitio donde sus hijos puedan asentarse. Entonces, por ahí viene un poco el tema de lo que nosotros como Visandes queremos hacer. ¿Por qué nace Visandes en realidad? Porque queremos dar fuentes de empleo y sobre todo que esas fuentes de empleo estén aquí en la provincia. Pero lógicamente ahora ya se traduce un poco más a la región sierra, ¿no? A la región central. ¿Cuántas agencias cuenta ahora Visandes en el país? Tenemos 9 agencias en la región central, principalmente en las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. Cotopaxi es donde más asentado está, con 2 agencias rurales. Esas agencias rurales nos han permitido ver el impacto que podemos generar en la zona rural y eso nos ha llenado de orgullo que en realidad Visandes no esté solamente en las grandes ciudades, sino también que comparta la necesidad en el sector rural. Y por eso es que también nosotros nos encaminamos a que nuestros servicios financieros impacten en este sector. Luis, ¿qué se diferencia Visandes de quizá otras empresas del sector financiero y de otras empresas también que se dedican en la parte privada? ¿Qué hace único a Visandes? Pienso que Visandes nace con una determinación social y de impacto. Creo que por ahí empiezan nuestros objetivos fundamentales. Visandes ha sido y creo que seguirá siendo un aporte importante para la provincia, y no solamente por el tema de impacto económico, sino también por las ideas que genera Visandes. Visandes siempre ha sido innovador, con productos diferenciados, ha tratado de mejorar las condiciones económicas de costo hacia sus socios. Hemos tenido una gran participación en el tema social. Estamos tratando de que nuestro balance social que sea muy acorde al balance económico, y lógicamente eso nos ha permitido que organizaciones internacionales también inviertan con nosotros, sobre todo nos ayuden y nos aporten para el crecimiento de aquí del país.
Esa es una muy buena señal porque una organización cuando piensa primero en las personas y no piensa en la empresa, yo creo que tal cual está concebido esa organización va a tener éxito. ¿Por qué? Porque en realidad la empresa es un vínculo con la sociedad que permite un desarrollo del segmento o del sector. Entonces yo creo que si uno apuesta a que una organización no es para servirse uno, sino para servir a las personas, cualquiera que sea pública o privada, yo creo que por ahí ya está el éxito, ¿no? Luis, una experiencia que le haya marcado un momento de satisfacción en todos estos años ya al frente de Visandes. Han sido muchos, pero yo tengo una muy, muy interesante. Yo recuerdo que en los primeros años de la cooperativa, hemos atendido a todo tipo de gente, ¿no? Y han sido muy buenas experiencias, pero esta ha sido la mejor que para mí. Una persona llegó a la oficina, un señor ya de unos 70, 75 años, y este señor vino a pedir un crédito de $100, ¿no? No, de $50. Y nosotros no podíamos hacer de $50, no teníamos parametrizado. Y yo decía, pero ¿para qué busca un crédito de $50? Y había sido porque ese día justo su esposa tenía que salir de la clínica y no tenía $50. Entonces yo le dije a la persona que estaba atendiendo, le dije, ¿sabes qué? No importa, te doy los 50, hazlo como que pasa por cajas y le das los 50, le haces firmar un documento y listo. Dice, ya, chévere. El señor vino agradecido, se llevó el dinero, le sacó a la esposa de la clínica y bueno, y nosotros nos hemos olvidado. Después de un tiempo viene un señor se acerca y empezaron a ver y me llaman, dice Luis, dice aquí está un señor que quiere pagar un crédito, pero no encuentro en el sistema, no hay un crédito. Imagínate, éramos muy pequeñitos. Ajá. Le digo, no, pero si no está en el sistema, entonces no le cobren. No, dice, pero él está, que aquí me prestaron y aquí vine y aquí tengo que venir a pagar. Entonces no sabía y cuando digo, déjame ver para ver si le conozco, entonces bajo y me acuerdo del señor, ¿no? Que en realidad el señor no firmó ningún documento, Claro. pero vino a pagar. Entonces creo que esas satisfacciones te queda de ti, más te llenan de la satisfacción que puedes brindar a la persona antes que la institución. Y lógicamente en mi vida me hubiese pasado ese caso, pero lo que sí nos dio es que existe gente así que en realidad puedes confiar en ella, ¿no? La confianza, sobre todo en los ecuatorianos. La confianza, sí, sí. Creo que eso sí. Luis, ¿cómo nace este sueño con la Fundación Impulsa o esta relación con la Fundación Impulsa? Hay dos aliados importantes. Creo que con Fundación Impulsa nos hemos dedicado principalmente al tema del impacto social. Y me gusta mucho trabajar con Fundación Impulsa porque tenemos unos ejes muy similares para trabajar en emprendimiento, en capacitación, y creo que es una base importante para la sociedad, principalmente en estos momentos en donde nosotros buscamos un eje de desarrollo. Y creo que las instituciones financieras no estamos solamente para dar crédito y ahorro y servicios financieros, sino que buscar vínculos con la parte privada, con la parte pública, pero para desarrollar a nuestras personas, porque creo que el conocimiento es una determinación para generar mejores días para un país. La sociedad no solamente es buena porque tiene unos buenos gobernantes, es buena porque sus personas tienen un muy buen conocimiento, o tienen una muy buena capacidad. El ecuatoriano es muy capaz y nos hace falta, creo que, conocimiento. Entonces, lo que buscamos es ese nexo que aporte el conocimiento para que las personas puedan desarrollarse. Qué bien. ¿Qué planes se tiene a futuro con la cooperativa Visandes? ¿Cuáles son los proyectos? Si bien es cierto, hay el desarrollo tecnológico, el tema de innovación. ¿Qué es lo que se proyecta Visandes de aquí a futuro? Bueno, de aquí a futuro tenemos dos proyectos interesantes. El uno es calificarnos como una cooperativa, una institución financiera ética a nivel internacional. Estamos trabajando para ello porque yo creo que las instituciones financieras deben ser transparentes. Estamos trabajando por ello y lógicamente estamos apuntando mucho al tema tecnológico, ¿no? Estamos apuntando a mejorar los productos tecnológicamente, llegar a las personas en sitios donde no esté tradicionalmente los servicios financieros y lógicamente ahora ya los millennials y los centennials han empezado a buscar nuevos objetivos, nuevas formas de realizar intermediación financiera y creo que apuntamos a través de la digitalización
llegar a esos segmentos. Qué bien. En base a toda esta experiencia, Luis, ¿qué podemos recomendar a los pequeños emprendedores, a los que este momento tienen ese sueño que tuvieron hace algunos años ustedes, de apostarle a un futuro prometedor para ellos, para sus familias, para la sociedad en general? ¿Qué recomendación especial se les podría entregar a ellos? Lo primero es creerse uno mismo. Yo creo que desde ahí empieza el éxito. Hay que creerse en uno mismo y ser capaz de aceptar cualquier reto. El segundo punto es no dejar de capacitarse. Pienso que el emprendedor o la persona que requiere seguir con un sueño tiene que seguir capacitándose, no dejar de perder conocimientos importantes. La otra es ser muy perseverante. Yo creo que muchas cosas en el camino se van presentando, pero esas vicisitudes, tal vez algunas cosas que marquen su futuro, puede ser que sean importantes para poder sobrellevar. Las barreras no existen, las barreras a veces son mentales, ¿no? Y lógicamente cuando uno tiene una barrera mental es un poco problemático. Entonces yo creo que por ahí están los 3 consejos. Lo otro, y lo creo que es lo fundamental, es ser paciente y sobre todo creer en las personas, porque cuando uno tiene a su alrededor ya no 2 o 3 personas, tiene 100, 200 personas, es creer en ellas, darles la confianza y lógicamente... Y una responsabilidad mayor también. Y una responsabilidad mayor. Y siempre apuntarle a un futuro lejano, es decir, ser visionario, apuntarle a que la organización siempre va a crecer. Y hay etapas donde la organización va cambiando, como las serpientes, van cambiando de piel y lógicamente van transformando y no hay que tener miedo a esa transformación, porque la institución lo requiere. Entonces no hay que tenerle miedo a eso. Eso te podría recomendar. Gran mensaje. Luis, este sueño de Visandes, ¿cuántos años ya en el mercado? ¿Cuándo es el aniversario, la celebración especial de la cooperativa? Bueno, nosotros iniciamos el 3 de mayo del 2010. Mañana, 3 de mayo, vamos a cumplir 14 años de vida institucional. Estamos muy contentos, en realidad nos ha ido bastante bien. Visandes ha sido muy reconocida a nivel ya no regional, sino a nivel nacional, porque hemos hecho alianzas con varias instituciones del sector cooperativo, alrededor de 60 cooperativas, estamos con alianzas estratégicas y lógicamente eso nos ha permitido ser visualizados ya a nivel nacional. Tenemos unos muy buenos proyectos, como te comentaba, y otra de las cosas es que a varias instituciones de Latinoamérica han venido a hacer pasantías con nosotros como institución. Entonces creo que festejamos por todo lado, festejamos los 14 años, festejamos que cooperativas aliadas vengan a hacer pasantías con nosotros, poder aportar nuestros conocimientos, pero también compartir con ellos sus conocimientos hacia la cooperativa. Y creo que eso es muy importante para el sector en donde nosotros nos encontramos, no ser individualistas, pero sí ser colaborativos, cooperativos. Y creo que ahí está una de las ramas de nuestro segmento. Correcto. Luis, hablar de tiempo, hablar de 14 años, para unos puede ser poco tiempo, para otros puede ser muchísimo tiempo, pero sobre todo en las empresas hay tropezones. El resumen, estos 14 años quizá han tenido tropezones, todo ha sido color rosa. ¿Cómo se ha vivido en Visandes? Bueno, nosotros tenemos una historia. En realidad, cuando nosotros vemos una institución financiera, nosotros estamos entre la niñez y la juventud, estamos en ese rango, más o menos asemejándose a las personas, ¿no? Entonces, Visandes es todavía muy joven. Yo pienso que llegar a los 14 años es todavía tener una edad temprana. Hemos estado apuntando bastante bien, ahora estamos ya casi en el segmento 1, nos hace falta trabajar para llegar allá. Y lógicamente sí ha habido cosas importantes, pero también ha habido las difíciles que nos ha tocado estar bregando día a día. Y uno de esos fue el tema del volcán Cotopaxi, la primera vez en el año 2015. Creo que ha sido un fuerte impacto para la institución y nos hizo repensar la estrategia de la cooperativa para estar en Cotopaxi. Ahí tuvimos que ampliarnos a las provincias de Tungurahua y Chimborazo para disminuir riesgos, porque en realidad si algo pasaba con el volcán, nuestros microempresarios tenían problemas, la cooperativa también.
Y lógicamente después vinieron el tema de la pandemia, ha sido uno de los efectos que todavía lo estamos mirando. Y creo que también uno de los puntos importantes de ver es la situación de los paros cuando se ha generado, ¿no? Creo que tres factores importantes que a las instituciones nos han golpeado duro. Pero lógicamente la pandemia nadie estuvo preparado para eso. Eso sí nos puso a cambiar las cosas y nos volvimos una cooperativa no de papel, sino más digital. Entonces ahí aprendimos a trabajar teletrabajo, aprendimos a dimensionar los productos y servicios de la cooperativa para que en realidad estos temas no nos causen efectos en el futuro. Ajá. Luis, ¿los sueños pueden cumplirse? Yo creo que siempre. Yo creo que siempre. Pienso que las personas debemos tener sueños, porque si no tenemos un sueño, en realidad estaríamos aquí de paso. Yo creo que las personas tenemos que tener un impacto aquí en la parte social. Entonces yo creería que sí, todos podemos hacerlo. Lo importante es atreverse a dar ese salto de fe cuando uno esté dispuesto a hacerlo. Y eso se llama madurez. Cuando uno esté maduro, tenga ese salto de fe, uno tiene que hacerlo. Uno tiene que hacerlo. ¿Y por qué lo cuento esto, Lenin? Porque cuando uno está trabajando para una institución, depende de un sueldo fijo, uno se siente cómodo. Pero cuando uno quiere hacer algo propio, en realidad uno tiene que saber que ya no va a estar en compañía. Uno va a hacer su vida solo. O sea, tiene que aprender a elegir un camino. Y ahí es cuando uno empieza a tener las habilidades y valores que vienen desde casa, ¿no? La transparencia, la honestidad, la capacidad, la educación, la humildad, y esos factores también te ayudan mucho en la vida, porque reconocen en ti a una buena persona, a un buen ser humano, y ahora ya no eres solamente un referente en tu casa, puedes convertirte en un referente social. Y pienso que ahí está la diferencia de las personas. Agradecemos a Luis por compartirnos estas experiencias y felicitamos a cada uno de los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visandes que están de aniversario celebrando los 14 años de creación de esta importante cooperativa de ahorro y crédito en el país. Gracias a cada uno de nuestros seguidores. No se olviden compartir nuestro podcast a través de la www.impulsaecuador.org y a través de nuestras redes sociales como Impulsa Ecuador. Puedes seguirnos a través de nuestro canal en Spotify como Impulsa Ecuador. Muchas gracias, mi nombre es Lenin Escobar. Nos volvemos a escuchar en una próxima oportunidad, el próximo mes, con un nuevo podcast. Hasta pronto.